de milenios, y que ahí están, y que luego se transmiten, y eso viene naturalmente de un conjunto mayor y de un continente donde los lenguajes sustitutivos son muy abundantes, sobre todo los de tambor, los tamborilleados, ahí hay un montón también. Esto es una transposición, pero diferente a otras transposiciones, porque claro, no es una transposición arbitraria. Porque yo puedo hacer una transposición arbitraria y decir, bueno, a esto lo voy a simbolizar así. Aquí no hay arbitrariedad, puesto que lo que pasa al silbo son rasgos que pertenecen al idioma. O sea, por ejemplo, esos caracteres, esos rasgos de agudo, grave, vocal, consonante, interrupto continuo, son rasgos que tiene el idioma. Existe por una parte una tradición creada, yo creo que un poco artificiosamente, en el sentido de pensar que el silbo de La Gomera, que es un lenguaje extraordinario, como después comentaremos, es una creación relativamente, vamos a decir, reciente, si no reciente en el sentido del tiempo histórico de hace 400 o 500 años, sí reciente en el sentido de que sea una tradición exclusiva, por ejemplo, de la isla de los gomeros y de los antiguos gomeros, que debió surgir, según esta apreciación, como resultado de las condiciones orográficas de la isla de La Gomera, que como todo el mundo sabe, al estar tremendamente embarrancada, dificulta la comunicación entre lo que son las dos orillas de los barrancos. Eso queda muy bien, resulta, bueno, pues una explicación convencional, pero no responde a la realidad. La realidad, por otra parte, es mucho más compleja y más rica y desde luego mucho más interesante. Porque el silbo de La Gomera no fue exclusivo de La Gomera. Las antiguas poblaciones de Canarias, que sepamos, silbaban seguro en Gran Canaria, silbaban seguro también en Tenerife y con seguridad también en El Hierro. Es probable que el silbo no fuese exclusivo, como digo, de la isla de La Gomera, sino del resto de las islas. Para el caso de Gran Canaria y para el caso de Tenerife en concreto, existe documentación, no excesiva, pero hay referencias en las que se dice en varias ocasiones, en las fuentes escritas, que con ocasión de la llegada de los primeros castellanos, y en este caso de las primeras embarcaciones que se acercaban a las costas, se dice textualmente, se apellidaba la isla, es decir, se llamaba la isla utilizando los silbos. Y en el caso de Tenerife, en concreto, no solamente se silbaba, sino que además se comunicaban por ahumadas, es decir, con humos, al estilo de lo que conocemos tradicionalmente en muchas de las poblaciones indígenas que al menos el cine del oeste nos ha transmitido. Bien. La primera referencia que tenemos de la existencia del silbo en la isla de La Gomera se debe a la famosa crónica francesa, la crónica Le Canarien, que dice en un momento determinado, estamos hablando de los primeros años del siglo XV, quizás en 1403, quizás 1404, que es el momento en que esta expedición se acerca a las costas de La Gomera, se dice textualmente lo siguiente: tienen un extraño modo de hablar y hablan con los besos. Evidentemente se refiere a los labios y por supuesto está haciendo una referencia expresa y muy concreta al modo de hablar que, como muy bien han podido ver ustedes en otras grabaciones, el uso del dedo y de los dos labios, naturalmente, para el silbido. Este es el primer documento preciso que tenemos. Después hay otro posterior, ya mucho más tardío, de Tomás Arias Marín de Cubas, que es un escritor de Telde de mediados del siglo XVII, que ya de manera expresa habla del silbido. Pero este documento es excepcional, que, como digo, se contrasta con otras informaciones para Tenerife y Gran Canaria y probablemente en El Hierro, aunque un poco más confuso, de la existencia en distintas fuentes escritas sobre el uso de este lenguaje. En la información que se conoce, no excesivamente abundante, pero sí creo que bastante precisa, de algunos de los pueblos pre-romanos del norte de África, es decir, lo que genéricamente los griegos llamaban los pueblos libios, ¿verdad?, sean estos desde la costa al oeste de Egipto, es decir, al oeste del Nilo, y desde ahí hasta el desierto del Sáhara, todo ese gran territorio que evidentemente cubriría hoy lo que son las tierras de Túnez, Argelia, Marruecos e incluso hasta parte del norte de Mauritania. En todo ese extenso territorio
Desde Herodoto, es un autor griego de mediados del siglo V a.C., habla de algunos de esos pueblos, y concretamente de uno que llama los trogloditas, que es un término genérico para hablar de poblaciones que viven en cuevas. Dice textualmente que tienen una forma de hablar semejante al chillido de las aves. Es evidente que de la manera en que lo está expresando Heródoto, está haciendo alusión, con seguridad, a algún tipo de lenguaje silbado semejante al que conocemos, en este caso, en la isla de La Gomera. Pero otros autores, no griegos en este caso, sino autores latinos, dan cuenta de la existencia de algunas poblaciones en la zona del Tassili. El Tassili es un territorio del desierto argelino, en la zona del Fezzan, y donde de modo textual se dice que tenían un lenguaje silbado. Estos son dos documentos excepcionales por el tiempo histórico en el que nos estamos moviendo, es decir, estamos moviéndonos desde mediados del siglo V, desde el 450 a.C., por fechas redondas, hasta el cambio de la era, es decir, hasta el siglo I antes o siglo I después de Cristo, es decir, en ese tránsito de tiempo. Documento excepcional por cuanto sabemos que en principio nuestras poblaciones canarias no son en ningún caso anteriores precisamente a esta fecha. Por tanto, creo, a mi juicio, que la existencia de lenguaje silbado en las antiguas poblaciones norteafricanas, documentados ya desde época tan antigua como son estos textos clásicos, es un documento inexcusable. Referencias posteriores tenemos también de que lo que después se llaman las poblaciones bereberes, que antes se pueden llamar líbica o paleobereberes o libio-bereberes, etcétera, depende de las denominaciones que interese, ¿verdad? O simplemente culturas prerromanas, pero ya digo, en épocas posteriores, pues ya desde siglos posteriores, siglo X, XI, XII, XIII, hay también referencia a la existencia todavía en muchos de estos territorios de la zona del Atlas, zona, como todo el mundo sabe, enormemente montañosa, donde estas poblaciones también mantuvieron el silbo. Por tanto, la contrastación de datos de la existencia del silbo en el norte de África en épocas tan antiguas, la contrastación de la información en el caso de Tenerife y Gran Canaria, y la existencia viva del silbo en La Gomera, creo que es suficiente argumentación para desechar, en principio, cualquier otra explicación más o menos convencional de que hubiera surgido un poco diríamos, de modo natural, por decirlo de alguna manera, en el contexto de La Gomera. Claro que allí lo que hizo fue mantenerse, evidentemente, porque las condiciones de la isla lo permitían. Cabría, en todo caso, hacer alguna referencia, que me parece interesante, al por qué fue la isla de La Gomera la que, de alguna manera, mantuvo más esa tradición. Pues por varias razones fundamentales. Una de ellas es porque la isla de La Gomera, como todo el mundo sabe, no fue una isla conquistada, fue una isla ocupada, ¿verdad?, desde el señorío de mediados del siglo XV, y solamente se produce la gran represión de finales del siglo XV, cuando los gomeros matan a Hernán Peraza, ¿verdad?, pero es una situación de represión y punto. La población autóctona de la isla, a no ser esas situaciones puntuales y ese proceso de esclavitud, la población se mantuvo en una proporción muy elevada, la población autóctona, durante muchísimo tiempo, y entonces las propias condiciones después de la isla, de ser una isla muy encerrada, de muy difícil acceso, de muy difícil comunicación, prácticamente hasta no hace mucho tiempo. No hay que recordar que la carretera no llega a Hermigua prácticamente hasta el año 30 o el año 20 y pico, más o menos, o sea que eso es un dato importante. Yo creo que hay suficientes razones de carácter orográfico, histórico, cultural, etcétera, para explicar el por qué precisamente en La Gomera se ha mantenido pues este lenguaje, que tiene dos cuestiones fundamentales que me parece que hay que valorar. Por una parte, por su gran tradición histórica, que naturalmente se remonta hasta épocas que no sabemos precisar, desde luego en el norte de África, seguro a mediados del siglo V, y que ha tenido la suerte de pervivir hasta la actualidad, naturalmente ya no hablando con palabras, diríamos, de origen prehispánico, sino adaptando, claro, a la lengua, o el lenguaje, perdón, a un sistema de estructura lingüística completamente distinto, pero eso es el profesor Trujillo quien mejor sabe eso.